Capítulo 5. Dios me hizo olvidar. La muerte del deseo. En este capítulo seguiremos profundizando las enseñanzas de Jesús y Mateo 6. Lo más complejo que debe morir en nosotros es el deseo, es decir, la necesidad de ser visto, aplaudido, reconocido. La necesidad de la mirada, de la felicitación. Es aún más difícil que no odiar, porque el reconocimiento es la esencia del yo. Jesús lo explica con 3 ejemplos. En primer lugar, habla del dar, luego habla de la oración y por último, habla del ayuno. Finalmente, hace una contraposición entre cuando uno hace algo para ser visto y cuando lo hace en secreto, para ser visto solamente por Dios. Analicemos detalladamente los siguientes pasajes. El dar. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, del 2 al 4. En este contexto, la palabra limosna hace referencia a la obra de misericordia, es decir, se trata de una acción de ayuda a alguien, y obviamente esto también incluye dar dinero. Lo primero que Jesús destaca sobre el dar es que debemos evitar hacer sonar la trompeta. ¿Qué quiere decir que no hay que tocar la trompeta? Que no debemos llamar la atención sobre nosotros mismos. Cuando ayudamos, el foco debe ser siempre Cristo, no nosotros. Si damos una cantidad significativa, el propósito debe ser bendecir, no buscar reconocimiento externo. Si alguien comenta sobre una acción y dice, por ejemplo, Bernardo me dio 50,000 pesos, ¡qué generoso es el pastor! Yo no lo bendije, sino que hice un daño, porque la persona me vio a mí y no a Cristo. Ahora ella está en deuda conmigo, no con el Señor. En ese caso, el pastor hizo sonar trompeta sobre sí o la persona hizo sonar trompeta sobre el pastor, porque la gente no tiene que seguir a una persona, solo a Dios. Damos gracias a Dios por los vasos que usa, pero no alabamos al vaso, sino al Señor, porque Él es el tesoro. Tenemos que aprender a dar sin buscar reconocimiento, sin que nadie se entere, sin publicarlo en las redes sociales. Y eso al alma no le gusta nada. Si alguien se entera de tu generosidad y te felicita, minimiza la cantidad que diste para mantener el enfoque en Cristo. Si no te duele pasar desapercibido y darle la gloria a Dios, estás en Cristo. Por el contrario, si afirmas, sí, di mucho dinero, lo hice para el Señor, entonces buscaste el aplauso humano. Si tu motivación es recibir elogios, ya has obtenido tu recompensa, el aplauso. La verdadera recompensa está en la aprobación divina, no en el aplauso humano. Dios dice, si haces algo y la gente te aplaude, te llevas el aplauso, pero si lo haces sin buscar que te aplaudan, yo te daré mi recompensa eterna. No busques el aplauso, anhela su aprobación, que el Señor te diga, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Un recuerdo que tengo de cuando era niño y asistía a la iglesia griega en Remedios de Escalada, fue
que en una reunión, al contar la ofrenda, se descubrieron 2 o 3 monedas de oro. Todos los hermanos administradores se preguntaron quién habría ofrendado esas monedas. Cuando crecí, supe que mi padre, que no tenía nada, era quien lo había hecho. Él había llegado de Grecia sin otra cosa que unas cuantas monedas de oro mexicanas, y en esa ocasión las ofrendó. Cuando por descarte llegaron a la conclusión de que había sido él, se enojó muchísimo. ¿Qué importa quién las ofrendó?, dijo. La lección que recibí fue enorme. Si busco el reconocimiento, anulo la recompensa celestial. Por eso no hagamos sonar trompetas. Luego Jesús declara: que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cómo puede ser que hagas algo y tu izquierda no lo sepa? Si tanto la derecha como la izquierda están en ti. Lo que el Señor está diciendo es que no necesitas pensar demasiado lo que haces. No tienes que llevar un registro. Cuando das, ayudas o sirves, hazlo sin llevar un registro. Nunca digas: yo serví durante años, di mi vida al ministerio. O yo le enseñé a llevar al altar, a invocar y todo lo que sabe. Porque el día que hables así, estarás cancelando toda tu recompensa en los cielos. No hagas sonar trompeta ni lleves registro. Olvídate de lo que hiciste. Pídele al Señor que te limpie de los registros. Que tu izquierda ya no sepa lo que hace tu derecha. La oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, del 5 al 7. Si oras como los gentiles y repites como un mantra: Señor, te pido por mi nieto, bendice a mi sobrino, cambia a mi marido, quita mi tristeza. No lo hagas más. No vas a convencer a Dios repitiendo frases. Tampoco le pidas a otro que ore por tu necesidad, que haga fuerza contigo, como si por mucha palabrería fueran a ser oídos. Aquí, al igual que en el pasaje anterior, Jesús afirma que si eres visto o aplaudido, esa mirada y ese aplauso serán tus únicos premios. Hay gente que presume de sus largas horas de oración y dice: yo oro entre 3 y 6 horas diarias. Jesús advierte contra esta jactancia espiritual. Nadie debería preguntar cuánto tiempo oras, ya que en la eternidad no hay tiempo. Si estás 1 minuto o 7 horas, para Dios es lo mismo, porque lo único que le importa a Él es que toques y disfrutes a Cristo, que entres en la dimensión de lo eterno. Lo cierto es que tenemos que tener intimidad con Él todo el día, y al orar debemos olvidarnos de todo y de todos, incluso de nosotros mismos. No estamos atentos a si nos miran o no. Ahora bien, la carne, el yo, no es simplemente una acción mala, sino una disposición que nos acompaña. El pecado no es solo una acción, sino una manera de ser que nos acompaña, que viene con nosotros, incluso a la iglesia. Así es como una persona a la que le gusta ser lustrada viene a la iglesia y pasa al frente cada vez que el pastor hace un llamado,
porque le gusta ser mirada. No obstante, en la casa, a solas, no ora, no adora, no lee la palabra. Hay gente que, si pregunto, ¿a quién le gusta ser visto? Seguramente piensa, no voy a levantar la mano para que me vean, que sepan que soy una persona humilde. Hay gente que dirige la adoración, que cuando le dices que no va a dirigir más, no vuelve a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre adorar en el escenario y adorar en el lugar donde se sentaron? Todo se trata de amar a Cristo, no de hacer una tarea. No te enamores de una tarea, enamórate de Cristo. Cada vez que nos congregamos, no vamos a servir, sino a disfrutar al Señor, al verlo, a tocarlo, a Él, a que nuestros ojos y los ojos de los demás desaparezcan para que solo quede su mirada y su voz sobre nosotros. Nos gusta decir, esto ya lo sé, esto ya lo estudié, o victimizarnos expresando frases como, estoy muy mal, hoy nadie me saludó. Todo para ser vistos, para llamar la atención. Pero tarde o temprano, Dios va a tocar el área donde nos gusta exhibirnos, ya sea en la iglesia o en otros ámbitos. El Señor va a tratarnos y va a derivar ese deseo del yo. Recuerda, los presumidos ya tienen su recompensa. El ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, del 16 al 18. Por último, Jesús habla del ayuno y dice, cuando ayunes, lávate la cara. ¿Qué quiso decir? Que te muestres normal, que no hagas exhibición de tu ayuno, porque si el Padre te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y aquí llegamos a un punto neurálgico. Queda muy claro que hay que hacer todo en secreto, pero entonces, ¿qué sucede con el siguiente versículo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. ¿Hay que mostrar o no hay que mostrar nuestras obras? La respuesta es sí a ambas. Es necesario encontrar un equilibrio entre mostrar y no mostrar nuestras obras. Hay cosas que deben permanecer en secreto. No es necesario contar todo lo que vivimos en nuestra intimidad con el Señor, ni revelar cada acto de ayuda u ofrenda, porque el secreto mata el yo. Las biografías de los grandes hombres de Dios revelan detalles impactantes de sus vidas. Pero, ¿sabes cuándo salieron a la luz? Recién después de su fallecimiento. Durante su vida, estos hombres prefirieron mantener en secreto su relación con Dios y la forma en que el Señor los trató. El Señor nos anima a mostrar, pero no todo. Es necesario discernir qué aspectos pertenecen a nuestra intimidad espiritual y qué testimonios debemos compartir para que otros glorifiquen a Dios. No cuentes todo lo que ocurre en tu portal personal, pero cuenta aquello que lleve a la gente a ver la luz de Cristo y a glorificar a Dios. La clave está en nunca llamar la atención sobre ti, sino sobre Él. Todo lo que hagas, digas, ores y compartas debe conducir a que la gente aplauda el nombre del Señor por la obra
que Él ha hecho. Debemos exhibirlo a Él. Tenemos que jactarnos en su victoria, que es nuestra victoria. En la Biblia hay unos padres que no me caen nada bien y aparecen en Juan 9. El hijo estaba ciego y Jesús lo sanó. Los líderes religiosos buscaron al muchacho y lo interrogaron. ¿Quién te curó? El joven respondió, no sé, solo puso sus manos sobre mí y ahora veo. Pero, ¿cómo te curó? Insistieron. No sé, simplemente puso sus manos sobre mí. Como no obtuvieron una respuesta mejor, los líderes religiosos se dirigieron a los padres. ¿Es este su hijo? ¿Cómo recuperó la vista? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Ya es mayor y puede responder. Les contestaron. Y luego dijeron, no queremos ser expulsados de la sinagoga. Pero vaya prioridades que tenían estos padres. Prefirieron la sinagoga a dar testimonio del milagro de Cristo. En lugar de decir, sí, el Señor lo sanó. Échennos si quieren. Les importó más ser expulsados de la sinagoga que el milagro que el Señor había hecho en su Hijo. Si te dicen, eres evangelista, no te queremos más acá, responde, muy bien, me retiro con gusto. Jamás voy a negar al Cristo que obró en mí, en mi casa, en mis hijos. Nunca tapes lo que Él ha hecho en tu vida. Por el contrario, da tu testimonio para que la gente aplauda su nombre y Él sea glorificado. El Señor te recompensará porque hiciste que Cristo sea visto. A medida que vayas entrando en aguas más profundas, notarás que cuando alguien te agradezca y te diga, me salvaste la vida, te sentirás mal. No te gustarán esas palabras, te entristecerás. Sin embargo, cuando la persona te diga, le doy gracias a Dios porque Cristo es hermoso, maravilloso, poderoso, te inundará la alegría. Corrie ten Boom decía que cuando alguien la felicitaba, ella recibía las flores, el reconocimiento. Las olía rápido y le decía a Dios, Señor, son tuyas. Parte práctica. ¿Cómo podemos vivir en el reino? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. La carne, la antigua naturaleza, tiene hambre y frente a esto, Pablo nos dice, no la alimentes. ¿De qué se alimenta la vieja naturaleza? De las miradas de aprobación, del reconocimiento. No espero el agradecimiento, ni siquiera lo necesito, pero esas voces, ya sean de elogio o de crítica, alimentan y fortalecen el alma. Cuando leí el versículo de Romanos 13, tuve una visión. El Señor me dijo, Bernardo, estás sacrificando cosas en el altar, pero al mismo tiempo estás alimentando tu alma. Una parte de mí, la vieja naturaleza, estaba muriendo por un lado, mientras crecía por el otro, alimentándose de las voces de la gente y de mis propias palabras. El espíritu, en cambio, se alimenta de la voz celestial, de la voz de Cristo, no de las voces terrenales. Por eso, Pablo nos exhorta, no proveas, no alimentes tu ego con las voces, ya sean positivas o negativas. Cada vez que una voz se levanta en forma de chisme, nos está maldiciendo. Witness Lee señala que el chisme es como una pequeña maldición que ingresa y afecta a las generaciones venideras, porque ese oír o ese hablar trae muerte, cansancio y alimenta el alma. Todos sabemos cómo funciona el rumor.
Alguien dice, por ejemplo, Jorge siempre llega temprano. El rumor comienza a correr y al llegar a otra persona, ésta le añade o le quita algo. Así la historia se transforma y pronto alguien afirma, Jorge siempre llega tarde, ya lo sabía. De esta manera las voces malintencionadas afectan y distorsionan la realidad. Por eso, cuidado con las voces. Ellas traen muerte y son pequeñas maldiciones, porque no son la voz de Dios. Recuerda, cuanto menos sepas de los demás, mejor. Leí acerca de un pastor que iba ministrando por diferentes países. Cuando llegaba al hogar de la familia que lo hospedaba, siempre le ofrecían amablemente mostrarle la casa. Sin embargo, él se negaba a conocer la vivienda, comentando que prefería quedarse en la sala de estar. Este hombre de Dios evitaba recorrer la casa para no acumular material que pudiera alimentar el chisme. Él aconsejaba no recolectar información innecesaria, afirmando que lo mejor era saber lo menos posible de la gente. Cuando alguien intentaba compartirle detalles personales o comprometedores, su respuesta era, no necesitas contarme eso, mejor hablemos de Cristo. Cuando entramos en aguas profundas, la curiosidad del alma va muriendo y el hambre por Cristo va en aumento. Pídele al Señor el don del olvido para no recordar nada que alimente el chisme. Enfócate en Cristo y no te preocupes por satisfacer los deseos de la carne. Olvídate de las voces externas y también de las voces internas, porque a veces lo que escuchas son tus propias voces del pasado. El perdón que olvida. El perdón en el altar es distinto al perdón humano. El perdón humano perdona con mucho esfuerzo, con mucho dolor y nunca olvida. Sin embargo, el perdón en el altar perdona y olvida. Cuando llevamos nuestros dolores al altar y los dejamos en la cruz, ésta se encarga de borrarlos y olvidarlos. Por eso, en el reino de Dios, las voces se borran, desaparecen. Observa cómo perdona a Dios, porque ese perdón es el perdón del altar. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando afirmamos, yo perdono, pero no olvido, en realidad no comprendimos el perdón del altar, porque este perdón implica olvido. El verdadero perdón del altar no deja espacio para contar nada, porque todo ha sido olvidado por el poder de Cristo. Spurgeon expresó una frase genial. Nuestro perdón es como enterrar a un perro muerto y dejarle la colita fuera. Decimos que perdonamos, pero seguimos recordando y sacando a relucir el pasado. Recuerdo la historia de una mujer que tenía mucha intimidad con el Señor y aseguraba que Él le hablaba. El pastor dudaba de que esto fuera cierto, así que la desafió a preguntarle a Dios cuál era su pecado. Este hombre tenía un pecado grave que había dejado 1000 veces en el altar, pero que todavía lo torturaba. La mujer oró y le preguntó a Dios por el pecado del pastor. Al día siguiente, cuando se encontró con él, el pastor le preguntó si Dios le había hablado. Ella contestó afirmativamente. Bueno, ¿y cuál es mi pecado?, insistió el pastor. La mujer respondió, Dios me dijo, lo olvidé. El pájaro cascanueces de Clark, o cascanueces americano, junta 33,000 semillas de pino y las deposita en 7,000 lugares diferentes. Cuando llega el invierno,
el pájaro se acuerda de los 7000 lugares donde dejó las semillas y las va a buscar para alimentarse. Hay personas que son como el cascanueces, recuerdan año, día y hora en que les causaron dolor. Necesitamos soltar el perdón del altar. ¿Cómo es que Dios olvida? Para responder a esta pregunta, vayamos al ejemplo bíblico de José. José tenía 17 años cuando les contó su sueño a sus hermanos. Estos, enojados, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Trabajó como sirviente en la casa de Potifar, cuya esposa lo acusó falsamente de querer violarla. Así fue como José terminó en prisión. Allí permaneció durante varios años. Un día, un compañero de prisión le pidió que le interpretara un sueño. José lo ayudó y le pidió que cuando saliera de la cárcel se acordara de él. Cuando este hombre fue liberado, se olvidó de José. Sin embargo, finalmente, José fue llamado por Faraón, a quien le interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Faraón dijo: «No hay nadie como tú en este reino», y lo designó para administrar todas las riquezas de Egipto. Ahora bien, ¿cómo resolvió José las voces de los hermanos que lo tiraron al pozo y lo vendieron? ¿Cómo resolvió la voz de la esposa de Potifar que intentó abusarlo? ¿Cómo resolvió las voces de los presos que lo torturaban? ¿Cómo hizo para resolver todas esas voces de dolor grave durante 13 años? Dios tuvo que tratarlo, porque esas voces, si no desaparecían, alimentarían su yo, fortalecerían su alma. Las voces de dolor e injusticia no nos permiten disfrutar completamente de Cristo. Notamos que nos cuesta adorar, nos cuesta orar, nos cuesta congregarnos. Lo que hizo el Señor con José fue tratarlo a solas, y lo hizo antes de que se encontrara con los hermanos. Dios trata con nuestras voces a solas, antes de que nos encontremos con ellos que nos hicieron daño. Observa qué hermoso es lo que narra el siguiente pasaje. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41 del 49 al 52. Durante los 7 años de abundancia, José se casó con Asenat y tuvo 2 hijos. Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, y Efraín, que quiere decir Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Luego, 4 capítulos después y ya durante los años de escasez, se encontró con sus hermanos. Para ese momento José ya estaba sano. Cuando los hermanos llegaron, él les dijo: Yo soy José. Vayan y díganle a papá 3 cosas: que Dios me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob llegó a Egipto con sus hijos y toda la familia finalmente volvió a reunirse. Pasó el tiempo y cuando Jacob murió, los hermanos pensaron: ahora que papá no está, quizá José tome venganza por todo el mal que le hicimos. Sin embargo, cuando fueron a hablar con José, él les respondió: Ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios
lo transformó para bien. ¿Cómo sabemos que José estaba sanado? Porque en sus palabras había vida y paz. Él no les dijo, me tiraron al pozo, me vendieron como basura. ¿Saben todo lo que sufrí? Y cuando los hermanos fueron a Egipto y José los reconoció, la Biblia narra que se fue a llorar a solas. No lo publicó en Facebook, no salió a contárselo a todos. Dios, no el mundo, tiene que conocer nuestros dolores. José tenía vida y paz porque cuando el Señor nos hace olvidar, limpia esas voces y en el lugar del dolor pone guía, fuerza, alegría, poder y tranquilidad, porque pone a Cristo y Él es vida y paz. Dios lo cambió para bien, declaró José. Lo que José estaba diciendo era, hermanos míos, estoy en la agenda de Dios. Ustedes hicieron todo lo que quisieron, pero la agenda me la maneja el Señor. Me tiraron al pozo, pero Dios eligió cuál pozo. Me vendieron, pero Dios eligió al comprador. Me metieron preso, pero Dios eligió la cárcel y los presos. Me pusieron en el palacio, pero Dios escogió a quien le iba a interpretar el sueño. Por cada movimiento de ustedes hubo un movimiento más grande de Dios, porque mi agenda la maneja el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor para que Cristo sea edificado en nosotros. Todo lo que nos sucede es para que Cristo aumente en nosotros. ¿Cómo hizo Dios para que José olvidara? ¿Le provocó una amnesia? No, fue un olvido espiritual. En el olvido espiritual, el recuerdo no aparece. Ya no te aferras más a esas voces internas, no las retienes. Ese dolor, ese abuso, ese trauma, ese comentario desapareció. Salió de ti por el poder del altar. ¿Y cuándo el Señor le hizo olvidar a José? Cuando el Señor le dio a Manasés, Dios me hizo olvidar. Analicemos nuevamente el pasaje de Génesis. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41 del 49 al 52. Recogió José trigo, declara el texto bíblico. El trigo es símbolo de Cristo. ¿Cuándo el Señor hizo olvidar a José? Cuando buscó a Cristo. Cuando busques de Él, cuando busques su aplauso, su mirada y desaparezcan las voces internas y las voces externas, cuando busques al Señor y lo juntes mucho, en extremo, como arena del mar, hasta que no se pueda contar, cuando Cristo crezca hasta que no tenga número y lo disfrutes, lo invoques, lo toques. Entonces nacerá un hijo de tu espíritu, de tu vientre espiritual, que va a ser Manasés. Dios me hizo olvidar, porque la abundancia de bendición es tan linda, es tan grande, que hace que todo dolor del pasado desaparezca. El Señor te bendecirá tanto, 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 que olvidarás todo dolor. Es como la mamá que al parir grita, puja, llora, pero cuando finalmente tiene al bebé en su pecho, exclama, valió la pena, y olvida todo el dolor. Dios te dará tanto de Cristo que no vas a necesitar esforzarte para olvidar.
Las experiencias de alegría, de crecimiento, de vida y de paz te harán olvidar, porque Dios te habrá hecho fructificar de manera gloriosa. Olvídate de los demás, de la gente, de ti, de la hora, de dónde estás, del entorno, de tus motivos de oración, de tus oraciones no contestadas, de tus errores, de que todo aumentó, de tus problemas, de tus resultados, de tus pensamientos. Olvídate de tu valle de sombra y muerte, de los que te rodean, de tu familia, de todo, y que solo quede Él. ¿Sabes qué quiere decir cooperar? Cooperar es decirle, aquí estoy, Señor, y eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que operes, quiere que cooperes para que Él opere. Cooperar quiere decir, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, no tengo nada, no soy nada, no hay nada ni nadie, solo tú. Me rindo, Señor. Y cuando todo desaparece, cuando desaparecen los aplausos, las voces, los dolores, y lo vemos solo a Él, el Señor comienza a darnos trigo en abundancia, como las situaciones hermosas que estamos experimentando, como los testimonios que estamos compartiendo.